Listo, ya está grabando. ¿Quieres que comience yo con la oración? Por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. envía Señor tu Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Empezamos entonces. Bienvenidos a todos una vez más. Qué gusto verlos por aquí. Saludos a todos. Entonces tenemos para hoy una sesión preparada que vendría siendo como, si lo quieren así, una segunda parte de la vez pasada, o un tema completamente nuevo, que es a lo último vamos a ver los 4 evangelios. Entonces voy a ver si puedo ya compartir la pantallilla. Fico, siempre ayúdeme porque acuérdense que cuando comparto la pantalla ya se me va la posibilidad de ver las preguntas y todo eso. Entonces, Sí, claro, yo para que estoy aquí Fico al me ayude con pendiente. eso. Estoy aquí al Eso, pendiente. buenísimo. Y necesito que me dé la opción de compartir la pantalla, porque dice que la inhabilitó. Fíjese, a ver. Eso, vamos a ver. Dale ahí a ver si ahí te deja. Ya, creo que ahí me va a dejar. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, ahí ¿Todo se ve. bien? Bien, buenísimo. Entonces, ok, déjenme nada más. Ándale, vamos a ver. Quiero mover tantito esto que está aquí. Aquí. Va. Sí, esto siempre es un rollo. Chuc. Ok, listo. Listo, entonces, como les dije, vamos a ver los evangelios, principalmente complementando lo que vimos un poco la vez pasada. La vez pasada vimos Macabeos 1 y 2 y lo aprovechamos para ver el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento, que lo vamos a repasar en unos segunditos. Y vimos también esta idea de cumplimiento mesiánico, como en la persona de Cristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento y cómo se cumple y cómo llega a plenitud todo, todas las promesas de Dios al pueblo de Israel. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser una clase bastante rápida. Yo digo que no duramos más de una hora. Va a ser los evangelios y principalmente el por qué son 4 y por qué cada evangelista nos muestra, por decirlo así, una faceta de Cristo, del mismo Cristo, pero una faceta diferente, y cómo esto tiene que ver con el contexto, igual histórico y cultural, en el que cada uno de los evangelios está escrito. Lo vamos a hacer muy rápido, pero mi propósito aquí es que de cierta forma ustedes puedan, cuando el sacerdote vaya al ambón y diga lectura del Santo Evangelio según, cuando ya diga ese nombre, ustedes puedan cada uno recordar un poco esta clase y decir, ok, ya entiendo el contexto, ya entiendo la historia, ya entiendo el gran tema del Evangelio y puedan aprovechar y disfrutar el Evangelio muchísimo más. A lo último, se puede disfrutar igual porque la palabra está viva, pero siempre con más profundidad en la formación así de la Sagrada Escritura se puede disfrutar más. Entonces, para esto, bueno, esto es una clase que di, a mí me tocó dar un curso de Biblia muy parecido en Costa Rica, en mi país, durante todo el 2019. Entonces, esta era la tercera clase, entonces por eso tengo esto como bibliografía, principalmente porque como yo siempre decía ya, yo pues no soy teólogo, ni teólogo bíblico, ni exégeta bíblico, ni nada, simplemente gusta muchísimo la Biblia y me la he leído un par de veces y me gusta poder transmitir, digamos, el amor que le siento a la palabra y pues al último les doy esta bibliografía para que sepan que esta plática que les doy hoy puede darla a cualquiera de ustedes en cualquier otro contexto con las herramientas correctas. Entonces,
Lo primero que les recomiendo es esta, la Biblia Católica para Jóvenes, es esta misma que yo tengo aquí. Es espectacular, la traducción es la del libro del pueblo de Dios, que es la que usa el Vaticano en su página web. Es una traducción muy, no sé, muy romántica, pero es muy linda también. Si no les gusta específicamente esta traducción, la otra que recomiendo es la de la Biblia de Navarra, que es muy, muy, muy buena traducción. Esa es la única que me ha gustado más que esta. Recomiendo también esta página, The Bible Project. Son unos estadounidenses que hacen videos en YouTube y podcast y diferentes tipos de recursos que ayudan a entender un poco la Biblia y esto, como les decía, historia unificada que lleva Jesús. Son protestantes, entonces pues no van a encontrar videos de Macabeos, ni de Santiago, ni de sabiduría y así, pero tienen muy en cuenta que hay, dentro de su público hay personas pues de todas las denominaciones cristianas, entonces sus temas son bastante como de mero cristianismo, como decía C.S. Lewis. También está esta página, The Bible Corner, que es como, es muy parecido, es de un padre legionario, el padre Jorge Obregón, y también ayuda muchísimo, de hecho, o sea, agarra mucho los recursos que hace The Bible Project también. Este libro también muy recomendado, es historia ilustrada de la Biblia. Ese es para entender mucho el contexto, en la librería está y todo, pero el contexto en general histórico, cultural, inclusive sociológico, antropológico de los tiempos bíblicos, ayuda muchísimo. San Wikipedia, obviamente. Wikipedia, pues cualquiera lo puede editar, pero al último, si ustedes van al final de Wikipedia, hay una parte que son recursos o referencias y ahí encuentran un montón de artículos y un montón de libros que se pueden aprovechar muchísimo. Y el principal recurso que uso para específicamente esta clase es el curso de Biblia del padre Antonio Rivero, Legionario de Cristo, como les comenté el miércoles. Padre Antonio es formador allá en el noviciado de Santa María de la Montaña, en Monterrey, y este curso lo tiene ahí en Google. De hecho, lo pueden buscar, Sagrada Escritura, Antonio Rivero, y lo descargan, y si no, pues le hablan a Fico o a mí, y con muchísimo gusto lo podemos pasar ahí por el grupo. Entonces, empezamos. Cogemos entonces, de esto es ya parte del Nuevo Testamento. Aquí inicia el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento termina con Macabeos, digamos, la parte histórica, pues, como lo vimos la vez pasada, y comienza el Nuevo Testamento con el Evangelio, con los Evangelios, que es el centro de toda la Sagrada Escritura. Como les dije la vez pasada también, el Antiguo Testamento lleva a Jesús y todo el Nuevo Testamento se entiende bajo la óptica del Evangelio. Y el Evangelio, los que no saben, es una palabra que viene del griego, que es evangelium, creo que significa buena noticia. Entonces, al último, el Evangelio, que significa eso, la buena noticia de Jesús, la buenísima noticia, la mejor noticia de todas. Entonces, esto ya lo vimos el miércoles para repasar y para los que no estuvieron. Existe un contexto histórico y cultural. Esto es Palestina, siglo I, bajo el gobierno del Imperio Romano, que fue el conquistador 63 años antes de Cristo. Hay en un contexto judío, Sanedrín, escribas, fariseos, saduceos, todo esto lo vimos, hay esenios, dice exentos, pero esenios, samaritanos, celotes, todo esto lo vimos el miércoles, pueden ahí verlo en el video de YouTube. Y pues también pasa todo este tema de la independencia del Estado judío que pasa después. Esto lo pasa muy rápido porque ya lo vimos. Recordemos que habían romanos, que es el contexto principalmente político, el derecho romano, los publicanos que tenían que cobrar los impuestos, ¿verdad? El procurador romano, que al último va a estar también ahí, Poncio Pilato, haciendo un trabajo de un papel ahí principal durante la pasión y todo. Luego están los griegos, que es principalmente el contexto cultural, no sé si se quiere, filosófico de las personas. De hecho, todos los 4 evangelios están escritos en griego, creo. Sí, si no me equivoco. Sí, sí, no están escritos en griego. En general, todas las cartas de Pablo también y todo, porque este era como el idioma, o sea, el idioma político era el latín, pero el idioma así hablado callejero era griego. Están los judíos, obviamente, parte de la provincia de Judea, todo lo que es Palestina y todas sus culturas. El mismo Cristo era judío. Y los cristianos para ya el resto del Nuevo Testamento, después de Pentecostés y demás. Sí, y la persecución que viene de Nerón, y eso también va a influir muchísimo en la forma en la que se escriben los evangelios, principalmente el de Marcos, que ya ahora vamos a ver.
Entonces, vamos a volver al mapa, vean el mapa, y ahí está. Entonces, eso es básicamente Israel en los tiempos de Jesús, como vimos la vez pasada. Ahí está Galilea, de donde no nació, pero donde creció Jesús, y también muchísimo Cafarnaúm, y todo es parte de ese lado. Samaria, que si recordamos había como un conflicto entre la provincia del sur y la provincia del norte, entre Judea y Samaria, y abajo el sur, donde está Jerusalén y Emaús y Jericó, que son pues lugares que se van a ver a lo largo de todos los evangelios. No vamos a hacer ningún tipo como de recorrido de cada evangelio así, sino lo que pretendo en esta clase o en esta práctica es ver las ideas macro de cada uno de los evangelistas dentro de su contexto o a la luz de su contexto, para que podamos disfrutar más los evangelios. Entonces, en general, los santos evangelios todos se escribieron durante el primer siglo, ¿verdad? Tienen una unidad y una diversidad. Esto implica que hay diferentes temas en cada uno de ellos, pero también es una unidad porque es la misma historia de Cristo. Y son 4: Lucas, Juan, Mateo y Marcos. En el orden en el que está en la Biblia es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el último. Y son, por decirlo así, tres formas literarias. Uno, son historia, es decir, tienen composición, tiempo, espacio, tienen precisión histórica, es decir, estos son relatos históricos, no son alegorías, no son metáforas, es historia. Esto sucedió en el siglo I en Palestina. Tiene una narrativa, es decir, tiene personajes principales, tiene historias, tiene tramas, muertes, resurrecciones. O sea, es una narrativa que ayuda a dar una idea a cada una de las diferentes poblaciones a las que estaba dirigido, y tiene un propósito específico que es teológico. Es decir, que quienes escribieron los evangelios tienen un propósito, y es decir, dar la buena noticia a las personas, a todos los rincones de la tierra, la buena noticia de Jesucristo. De hecho, Juan 20:30 dice así: Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, como dice Juan, esto específicamente está escrito para que o sea, las personas, todo el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios, y así tener vida eterna. Entonces, tienen un propósito específico los evangelistas al escribirlo, que es un propósito teológico. Ahora, son solo 4, ¿verdad? Y otros, son solo 4, están representados por esta visión de Ezequiel, que es el de un toro, el de un águila, el de una res, un toro, y el de un ángel o una persona. Y esto, cada uno tiene una razón de ser que a mi parecer es un poco, no sé, como arbitraria. Por qué le pusieron a cada uno de esos fue San Jerónimo, y que más o menos se los puso, y ahorita lo vamos a ver cada uno. Pero hay otros evangelios que se llaman los evangelios apócrifos. Ahora, en esto no vamos a entrar, pero el canon bíblico, el que se decidió en el Concilio de Hipona y Concilio de Trento después, son solo estos 4, porque entre muchas cosas se sabe que son los que realmente son inspiración divina. Y al último, pues Marcos escribió el Evangelio de Marcos, Lucas escribió el Evangelio de Marcos. Los otros evangelios, el Evangelio de Pedro no lo escribió Pedro, el Evangelio de Santiago no lo escribió Santiago, y definitivamente el Evangelio de María no lo escribió María. Entonces también eso pues es lo mismo hablamos de la vez pasada, es clase para otro día, pero en general hay apócrifos y todo, y esto es como de los que salen ahí en las películas como el Código Da Vinci y todo eso. Pero si les interesa el tema, hay muchísimas fuentes y todo, y pues obviamente hay razones sólidas del por qué la iglesia identifica que solo estos 4 fueron inspiración divina. Ahora, ¿cómo se leen? Fíjense, la narrativa de los evangelistas, como les dije, tiene muchas similitudes, también tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, en la tumba vacía, quienes llegan a tumba vacía en los evangelios son diferentes. Pero esto no, por decirlo así, no importa en un contexto narrativo, porque al último el punto de los evangelistas es dar la buena noticia a Jesús. Hay cosas que son parecidas, hay cosas que son diferentes. Hay 3 evangelios que se llaman los sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos es, como por decirlo así, yuxtapuestos, es decir, que tienen una narrativa muy parecida y tienen muchísimas similitudes.
Y luego está el otro, el de Juan, que es completamente diferente. Ahora, hay diferentes formas de leer los evangelios. Nosotros tendemos a hacer algo que se llama narrativa armada. Y esto es, por decirlo así, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo. Ustedes ven una foto mía, no sé, aquí dando alguna plática o dando alguna charla. Luego ven una foto mía en una fiestita ahí, echándome las birritas con mis amigos y así. Luego ven una foto mía rezando, ahí en la capilla, bien así devoto. Y luego ven una foto mía, no sé, haciendo ejercicio en el gimnasio. Y estas son 4, digamos, o sea, facetas mías, es decir, 4 fotos mías, pero si ven solo una, no van a ver el entero, inclusive viendo las 4, pues no ven el entero. Y nosotros tendemos a veces, muchísimas veces, a armar nuestra propia narrativa de Jesús. ¿Qué significa esto? Que nosotros decimos, bueno, yo sé que Jesús, por ejemplo, nació en un pesebre de María la Virgen, luego empezó su ministerio ahí en las bodas de Canaán, convirtiendo el agua en vino, luego en la montaña, en el sermón de la montaña, explicó sus ideas, las bienaventuranzas y demás, y luego pues padeció y murió, y en el momento en el que le clavaron una lanza, salió agua y el centurión dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios y más. Y eso está bien porque eso es más o menos la idea que todos tenemos de la historia de Jesús, pero si ven bien, por ejemplo, el nacimiento es de Lucas, las bodas de Canaán es de Juan, el sermón de la montaña es de Mateo y el centurión que reconoce a Cristo en la cruz es de Marcos. Y si bien es cierto, podemos hacer una narrativa armada, a veces esto implica también, como dice ahí, una narrativa perdida. ¿Qué significa esto? Que perdemos el punto que quieren dar cada uno de los evangelistas, es decir, la foto que nos quiere presentar cada uno de los evangelistas de Jesús. A lo último, sí, es el mismo Jesús, pero desaprovechamos desaprovechamos mucho, perdón, la narrativa de cada uno de los evangelistas y la idea que nos quiere realmente dar. Como les dije ahora, son reflexiones al último teológicas y cada una de las teologías que presentan estos evangelistas es muy rica. O sea, la teología de Juan es muy elevada, la de Lucas es lindísima en su forma y cada uno de estos pues los vamos a ver. Entonces, es a lo último un mosaico de eventos. Eh, es un mosaico de eventos, es decir, son muchísimos eventos a lo largo de cada uno de los evangelios, pero con un orden que cada uno de los evangelistas tiene. Vamos a empezar entonces con los evangelios, nada más para decirles entonces la recomendación de la forma en la que me voy a volver. La recomendación de la forma en la que se pueden leer los evangelios, hay una lectura que se llama horizontal, que es ver, por ejemplo, Marcos, Mateo y Lucas horizontalmente, irlos comparando y ir armando también, como les digo, armar una narrativa y todo, pero ir viendo cada uno así horizontalmente, es decir, comparando. Obviamente Juan es más difícil. O también está pues la lectura vertical, que es de tapa a tapa, leyéndose Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero lo que es importante que les digo es tal vez no quedarnos con la narrativa que nosotros armamos, sino poder aprovechar cada una de las perspectivas teológicas de los evangelistas a la luz de su contexto y a la luz de su cultura. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación en cada uno. Entonces, empezamos con el primero, San Marcos. Marcos es, a ver si hay una pregunta, Fico, ¿me ayuda? Que ahí me salió el... Perdón, Eh, no pregunté si habían preguntas. Dígame, Fiquillo, ¿qué hay ahí? no, dice Paula que se corta la señal, pero a mí no se me está cortando. Sí, será el internet. Bueno, el internet de la casa ha estado fallando ahí bastante, pero Sí, cada uno ahí revise que tenga buen internet. Y Paula, cualquier cosa, si se sigue cortando. sí. ¿Puedo Yo hacer igual cualquier... Sí, claro. una pregunta ¿Cómo? súper? Sí, dígame. Decías que algunos de los relatos como históricos de los evangelios se contradicen, o sea, de cómo fueron las cosas tal cual. El hecho de que se contradigan no va en contra de que son históricos, o sea, de que las Ok. cosas pasaron así. Ujú. Sí, de hecho, no, vean, les voy a recomendar un libro muy bueno. Si no quieren leer ese libro, pues vean la película, pero cuesta, se llama El caso de Cristo. Es de un periodista que se llama Lee Strobel, que la esposa se convierte al cristianismo y él se esmera por probar que el cristianismo es mentira y a lo último pues se da cuenta que no y se convierte y todo.
Él escribió un libro que se llama El caso de Cristo, se hizo una película, la pueden buscar, pero dentro de la primera parte del libro del caso de Cristo, él se encarga justo de esa pregunta que vos hacías, que es, a ver, ¿cómo sabemos que los evangelios son completamente fidedignos? Y tal vez no les puedo dar la respuesta así como la dan en el libro, porque obviamente es apologética como bastante densa, pero básicamente la idea principal es que el punto de los evangelistas no era, digamos, o sea, a ver, esto, los evangelios se escribieron unos cuantos años después de Cristo, es decir, los evangelios antes de ser relatos escritos fueron relatos orales, o sea, la gente compartía la historia de Jesucristo, entonces había muchos detallitos que pues fueron cambiando naturalmente. Entonces, lo que uno de los apologetas a los que él le pregunta y entrevista dice con respecto a estas diferencias de los evangelios es que, por ejemplo, en un juicio, cuando hacen interrogación de testigos y todo, lo que las personas, lo que el juez y los testigos y todo eso intentan es que el relato de los testigos tenga una concordancia histórica y detalles muy pequeños no importan. Inclusive, si todos los detalles fueran exactamente iguales, se vuelve más bien como misterioso y más bien se vuelve como que puede ser que sea mentira. ¿Entiendes? Si todos los detalles son completamente iguales. Entonces, lo que importa a los evangelios es realmente la estructura del mensaje principal. Como digo, tal vez no le dé el argumento así como lo da en el libro, pero el libro explica muy bien el por qué existen diferencias en los evangelios y por qué estas diferencias no van en contra del hecho de que sea historia fidedigna y real. Entonces, sí les recomiendo muchísimo el libro y si no, ya les dije, si no se quieren leer el libro, véanse la película, también se los recomiendo muchísimo. ¿Alguna pregunta más que haya, Pico? No, por ahora no. Ok, listo. Entonces, empezamos. San Marcos. Entonces, vamos a ver, dije, ok, cada uno de esos evangelios, vamos a decir, les voy a decir como el evangelio de él y les explico así todo y vamos a ir viendo. Entonces, San Marcos es el león. San Marcos le pusieron el león porque empieza diciendo que Juan el Bautista estaba en el desierto con las fieras. Entonces, el león es una fiera y pues le pusieron el león. Como les dije, estos así son como muy, no sé, como muy arbitrarios. Ahí San Jerónimo se puso creativo, pero es basado obviamente en la figura de los seres vivientes de la visión de Ezequiel. Entonces, ese león, el león alado. San Marcos es el evangelio del catecúmeno. El catecúmeno, ¿qué significa que es el evangelio del catecúmeno? El catecúmeno es aquella persona que está iniciando en la fe, que el evangelio de San Marcos fue hecho el primer evangelio que se escribió y es para aquella persona que está iniciándose en la fe. El evangelio de San Marcos es el más cortito y es el más sencillo, también la forma, no sé, literaria y narrativa, y está hecho para que la persona que lo lee entienda el mensaje principal de Jesús, ¿okay? El mensaje de Jesús como como el Hijo de Dios que padeció, murió y resucitó para la salvación del mundo. Es el mensaje, así el querigma principal y todo. Fue escrito en el 70 después de Cristo en Roma. Ahora, esto es muy importante porque para este momento ya los cristianos estaban siendo perseguidos. La persecución de los cristianos empezó por ahí del 64 después de Cristo. Y eso fue, para los que no saben, que se quemó una gran parte de Roma, creo que la mitad de Roma se quemó. Y Nerón, el emperador, se enojó muchísimo, que de hecho dicen que fue culpa de él que se haya quemado, pero intentando tirarle la bola a alguien más, se lo tiró a la población cristiana. Entonces se proscribió el cristianismo y se prohibió el cristianismo y se empezó a perseguir a los cristianos. Y esto es, o sea, inmediatamente, después, los años inmediatamente después de que se empezara la persecución y todo. De hecho, para este momento, esto es muy importante, bueno, ya eso ahorita se los cuento, pero lo importante de los evangelios también que son recuerdos y predicación de Pedro. Marcos, el evangelista, es Juan Marcos, el que sale en Hechos de los Apóstoles, el primo de Bernabé, el que hizo uno de los viajes apostólicos con Pablo, y el que también Pedro hace referencia a sus cartas como mi hijo. ¿Por qué? Porque San Marcos estaba muy cerca de Pedro. Entonces, Marcos no es testigo ocular de la historia de Jesús mientras estaba aquí en la tierra, pero fue la narración de Pedro la que, digamos, con la que construyó este evangelio. Entonces, eso es muy importante y es muy importante en la historia de contexto, como les digo, de Roma, porque
es en este contexto de la persecución en la que se escribe este evangelio y la foto que presenta Jesús es en este contexto. Como les decía, ya para el 70 después de Cristo ya había pasado el Quo Vadis, no sé si saben qué es eso, pero para los que no saben es un relato de cuando ya los cristianos se dan cuenta que están siendo perseguidos, le avisan a Pedro que los están matando y están siendo perseguidos, y Pedro decide huir de Roma, y en lo que se está yendo de Roma se encuentra a Jesús, tiene una visión de Jesús con la cruz caminando hacia Roma, y él le dice, Quo vadis, Domine, ¿a dónde va, Señor? Y Jesús le responde, voy a ir a Roma a que me crucifiquen otra vez porque pareciera que la primera vez no le bastó. Entonces Pedro, obviamente muy apenado, se devuelve a Roma, sigue con su ministerio y es martirizado, crucificado de cabeza, porque como él dijo, no merezco ser crucificado como Jesús, entonces pues lo crucificaron de cabeza. Y así, entonces en este contexto, a ver, entendiendo que por ejemplo para los romanos Pedro y Pablo también, que también fue martirizado, le cortaron la cabeza, ellos eran así, los líderes, eran los rockstars del cristianismo en Roma. Entonces, para los hermanos siendo perseguidos, estaban teniendo como muchísimas dificultades en permanecer y perseverar en su fe. Porque para ellos era, pues sí, el mensaje de Jesús está lindo y todo, pero, o sea, no sé qué tanto quiera dar vida por esto, me está costando y demás. Entonces, presenta a Jesús, en general Marcos, va a presentar a Jesús como hijo de Dios, sufriente, y como su sufrimiento y su cruz fue sacrificio por los pecados. Entonces, esto va a definir muchísimo la foto de Jesús que va a presentar Marcos, porque es, como les digo, recuerden el contexto, es a una comunidad perseguida, martirizada en Roma. Entonces, es como Marcos escribe este evangelio dedicado a estos cristianos perseguidos para volver a darle la fe, para volver a darles fuerzas para sobrellevar la persecución y eventualmente el martirio. Entonces, el Evangelio según San Marcos, entonces tiene estas temáticas. La más importante es Jesús como el centro de la iglesia. Es decir, esta iglesia perseguida, martirizada, Jesús es el centro, Jesús es quien da la fuerza, Jesús es a lo último el mensaje principal de todo, digamos, todo el sufrimiento y el porqué de la vida y todo. El misterio del Mesías doliente y camino a la cruz, eso implica que seguir a Cristo es cargar su cruz, es sufrir, no es fácil, y esto obviamente Marcos lo deja muy claro a lo largo de su evangelio. Dice también que frente a Jesús hay que definirse, eso es un tema que es muchísimo en el evangelio de San Marcos, que es o Jesús con todo o Jesús, o sea, con nada, me explico, porque o sea, estaban llamados a eso, al último, al martirio, a la persecución. Entonces tenían que ser personas que realmente entendieran que el mensaje de Cristo se tenía que ir a tal nivel de también aceptar el martirio que el mismo Cristo tuvo que vivir, digamos, en la cruz, y que vale la pena, pues porque es parte del mensaje del cristianismo. Y tiene una estructura muy linda con respecto a los discípulos, que es que los llama, los forma y los envía. Entonces, pues llama a los discípulos, los forma y los envía, que es a lo último lo que el mandato misionero, terminando Marcos y también Mateo, nos da, que es vayan y hagan lo mismo a todas las naciones. Entonces también es como esta instrucción que es lindísima. Entonces, hay un apéndice, que era algo que también les quería decir, hay un apéndice, si ustedes ven, termina el Evangelio de Marcos, llegan las mujeres a la tumba vacía y el ángel les dice, pues esto está vacío, aquí no lo busquen, ha resucitado, y salen corriendo y se acaba. A partir de ahí hay un apéndice. Ahora, hay muchos que dicen que el apéndice fue agregado después, y los de The Bible Project dan un punto muy lindo, que es que inclusive sin Marcos, o sea, gente que dice que se perdió el final o que no pudo terminarlo así, pero ellos proponen que si Marcos a lo último terminó a propósito, así su evangelio, con la tumba vacía y las mujeres corriendo a avisar, propone al lector el decir, a ver, la tumba está vacía, implica que resucitó, ¿qué voy a hacer yo al respecto? O sea, yo sé que resucitó, yo sé que el mensaje no quedó ahí en la muerte, yo sé que la muerte no es lo último, sino que esta tumba está vacía. Voy y me adentro con todo al mensaje de Cristo y a la vida cristiana, o huyo, digamos. Entonces, pues también es un punto bastante lindo que el Evangelio de Marcos nos propone. Esta es la foto del Cristo que nos enseña Marcos. Es la foto del Cristo valiente, es la foto del Cristo crucificado, es la foto del Mesías que, como muchos creían, iba
a salvar el mundo con caballeros y ejércitos de ángeles, pues a lo último su trono es una cruz y su corona es de espinas y la verdadera salvación viene a través de esa cruz. Entonces, esta es la foto que Marcos nos propone, que Marcos, como les dije, es el primero en haberse escrito. De aquí se van a agarrar muchísimo Mateo y Lucas para escribir sus evangelios, entonces tienen muchísimas cosas en común, como les digo, con diferentes ideas y diferentes puntos, pero básicamente esta es la foto de Jesús que nos presenta Marcos, ¿ok? Entonces, bueno, vean, eso como un dato curioso, esa es la Basílica de San Marcos en Venecia. Marcos en uno de sus viajes, pasando por Venecia, como que dice la leyenda, la historia, que un ángel se apareció y le dijo que sus restos iban a descansar en Venecia. Entonces de estos se agarraron luego los venecianos para ir a buscar el cuerpo de Marcos a Alejandría, que en ese momento estaba ya tomado por los musulmanes, por el Islam. Entonces lo que hicieron fue que encontraron el cuerpo y lo envolvieron en grasa de cerdo y cuando iban pasando por las aduanas musulmanas, y los musulmanes dijeron, bueno, ¿qué tienen ahí? Y ellos dijeron, tenemos carne de cerdo y grasa de cerdo, y como los musulmanes no les gusta eso, dijeron, bueno, pásalo, no hay problema. Y así se lograron robar el cuerpo de San Marcos y llevarlo a Venecia, a la basílica. Y toda esta historia está en los mosaicos de la basílica. De hecho, lo que se llevaron fue solo el cuerpo. La cabeza no la encontraron. La cabeza se quedó en Alejandría. Entonces hay una basílica en San Marcos, en Venecia, donde está el cuerpo, y hay una catedral de San Marcos en Alejandría, donde en teoría está la cabeza. Entonces, pues eso es un dato ahí de lo que pasó con el evangelista después. Entonces, eso con San Marcos. ¿Alguna pregunta que tengan de San Marcos o algo así? Creo que no. Pero bueno, ahí sí sale alguna. Seguimos. Riquillo, ¿alguna pregunta? No, pues por aquí nada. Ok, bien. Seguimos entonces. San Mateo. Mateo es, vamos a ver, vamos a ver. Que Mateo entonces es representado como el hombre al lado, digamos, el ángel. Esto es porque Mateo empieza su evangelio con la genealogía de Jesús, con la genealogía de los hombres que llevan a Jesús, entonces pues le pusieron el hombre a Mateo. Mateo es el evangelio del catequista, es decir, Marcos era el de catecúmeno, el que está entrando a la fe. Mateo es el evangelio del catequista, el que ya quiere saber más de la fe y el que ya se está formando en la fe. Entonces, Mateo escribe su evangelio entre el 80 y el 90 después de Cristo en Antioquía. Antioquía era, por decirlo así, como el Nueva York de esa época, era así, la metrópolis, era donde estaba realmente germinando más fuerte el mensaje cristiano y está dedicado principalmente a la población judía. De hecho, Mateo es Mateo apóstol, pues, es el que llamó el publicano. Y Mateo era judío, entonces mucho del Evangelio de Mateo son puras referencias a la antigua, pues al Nuevo Testamento, digo, al Antiguo Testamento. De hecho, yo en mi Biblia marco las referencias del Antiguo Testamento en morado. O sea, las que están en el Nuevo Testamento, las referencias del Antiguo Testamento las marco en morado. Y casi que todo mi Evangelio de San Mateo es morado. Porque Mateo lo que intenta es presentarle a los judíos esta nueva noticia, esta buena noticia de que Jesús es ese Mesías que que había sido esperado y que ya ha venido, ha muerto y ha resucitado por absolutamente todos. Entonces, mientras Marco dedica su evangelio a poblaciones no necesariamente judías, sino paganas o romanas que están iniciando en la fe, Mateo dedica su evangelio a población judía que ya es aprendida, o sea, ya conoce la ley judía y la ley de Moisés y pues lo presenta a Cristo como la plenitud de esta ley. Se basa mucho en la fuente Q. La fuente Q son como ciertos como frases que se encontraron así de Jesús o dentro de la tradición oral se van apuntando ciertas frases o ciertas cosas de Jesús. Entonces eso se conoce como la fuente Q y del Evangelio de Marcos también. Entonces, como les digo, Marcos es Mateo es este Mateo, Leví, digamos, el publicano, quien escribe y presenta a Cristo, como les digo, como esta plenitud del Evangelio, del Antiguo Testamento y de la noticia que viene, que fue lo que vimos la vez pasada, desde toda la tradición judía.
Entonces Mateo, al ser judío, lo presenta así a, como les digo, la población judía. Vean, entonces dice, presenta a Jesús como el Mesías, el profeta de la nueva ley y el cumplimiento de la antigua. ¿Ok? Entonces, Antioquía, judíos, presenta a Cristo como el Mesías. Entonces vamos a ver los temas del Evangelio de San Mateo. Entonces, obviamente es muy importante para Mateo presentar a Jesús como el nuevo Moisés, como la vez pasada. Moisés al final del Deuteronomio promete un profeta como él y todo, pues este es ese nuevo profeta, el nuevo Moisés, es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Eso es basado en una visión de, creo que Daniel, si no me equivoco, lo del Hijo del Hombre. Y pues el hijo de David, es decir, de la línea de davídica, prometida también a David por Dios de que de su línea, de su linaje iba a salir un rey y demás. Entonces, presenta a Cristo igual como la figura central, pero siendo a la luz de la antigua alianza y el Antiguo Testamento, que fue básicamente lo que vimos la vez pasada. Es el evangelio del reino de Dios, indudablemente. El reino de Dios habla muchísimo, o sea, Jesús habla muchísimo del reino de Dios. Aquí los sermones y las parábolas de Cristo giran en torno al reino de Dios. Luego ya al último, Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret dice que el reino de Dios es Cristo también, o sea, la instauración del reino de Dios es Cristo, pero al último Jesús en este evangelio son discursos sobre el reino de Dios. Habla sobre una iglesia abierta y plural como manifestación del reino. Esto se debe a que los judíos, o sea, en los primeros años del cristianismo, se intentó como que fuera más bien como una rama del judaísmo, entonces había que ser judío para ser cristiano. Y al último, esto se narra mucho en Hechos de los Apóstoles, pero el Concilio de Jerusalén, en el que estuvieron Pedro y Pablo y los apóstoles, decidieron al último que el mensaje de Cristo estaba abierto a todas las naciones. Y sin embargo, había muchos judíos que seguían insistiendo que había que la circuncisión, los animales impuros y todo esto. Entonces, Mateo, también mucho del mensaje de este evangelio es que está abierto, que es una iglesia abierta, que es un mensaje plural a absolutamente todos, judíos, griegos, romanos, paganos, quien fuera estaba incluido dentro del plan de Cristo. Y a lo último es esta nueva alianza también sellada con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, esta antigua alianza, que fue con Abraham, con Moisés, con David, esta antigua alianza llega a plenitud con esta nueva alianza sellada por la sangre del Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, fíjense, la foto que presenta Mateo de Jesús es esta. El Mesías, el Rey, el Salvador, el Hijo de David, está en la que Jesús entra a Jerusalén y todo el mundo sabe, porque ya tiene su conocimiento la historia del pueblo de Israel, sabe que llega a plenitud este Jesús. Que obviamente pues no llega el Mesías como ellos creían que iba a llegar con poder, como les digo así, de los ángeles y todo, sino que al último es un Mesías que no viene a ser servido, sino a servir. Es un Mesías que muere en la cruz y eso también obviamente lo va a poner Mateo en su evangelio. Entonces, preguntas, como les digo, en esta clase es muy rápida. Vamos viendo así, preguntas con Mateo o así. Yo creo que no, ¿verdad? Seguimos. Si cualquier cosa hay una pregunta, ahí la escriben y Fico ahí me avisa cuando hay. Yo con muchísimo gusto la respondo. O pueden poner el micrófono y preguntarme, interrumpirme yo. No tengo problema. Ok, vamos a continuar entonces. San Lucas. Ok, vamos a ver. Entonces, San Lucas es el toro alado. A San Lucas le pusieron el toro porque inicia su evangelio con Zacarías haciendo sacrificio en el templo y pues se sacrificaban reses en el templo. Entonces el toro es una res, entonces le pusieron el toro. Como les digo, es un poco ahí arbitrario, pero San Lucas es el toro. Cada vez que vean, bueno, esto es muy lindo, siempre busquen las imágenes de los evangelistas en los templos y en las iglesias y así. Usualmente en los 4 pilares del altar arriba están las imágenes. Entonces van a ver un toro al lado, un león al lado, un águila y un ángel, y eso hace referencia a los 4 evangelistas siempre. Pues por eso se lo estoy diciendo, para que lo identifiquen así. San Lucas es el evangelio del testigo. Entonces, Marcos es el del catecúmeno, el que entra. Mateo es el que ya está aprendiendo sobre la fe.
Y Lucas es el evangelio de quien ya está viviendo la fe, de quien es testigo de esta buena noticia. ¿Ok? Entonces, Lucas era médico, era de la high class, digamos, de las comunidades helenistas, ya ustedes saben que son comunidades helenistas. Entonces, el evangelio de Lucas está escrito en griego como alto, como griego elegante. El evangelio de Marcos no, el evangelio de Marcos está escrito como en griego callejero. Este no, está escrito en griego elegante, la narrativa es muy elegante. Se nota que está dedicado, como dice ahí, a comunidades helenistas. Se escribe 70 después de Cristo, a comunidades helenistas. Y viene la narración de Lucas, viene principalmente de lo que Pablo sabe de Jesús, que al último tampoco fue testigo ocular, pero también Pablo convivió muchísimo con Pedro y con los apóstoles. Y también se dice que los capítulos de el nacimiento y todo eso, pues Lucas conoció a María, entonces María se los compartió. Entonces por eso todo el nacimiento, el pesebre, todo eso es de Lucas. Acuérdense de eso siempre. Lucas era, como les dije, médico, entonces Lucas tiene como sensibilidad por los enfermos, por los pecadores, por todo eso. Entonces, el Evangelio de Lucas es el Evangelio que presenta a Jesús como a quien atrae a estas personas, a quien busca a los pecadores, a quien busca a los enfermos, a quien cura. El Evangelio de Lucas tiene muchísimas curaciones, obviamente pues porque es médico y así. Entonces, fíjense, dice, presenta a Jesús misericordioso, acoge a los pecadores, a los pobres, a las mujeres, que entonces está dedicado, como les digo, a comunidades helenistas, usualmente paganas, no judías ni así, y presenta el mensaje de Jesús. Este es el evangelio que presenta el mensaje de Jesús como el más abierto, o sea, el que está absolutamente para todos, para los pecadores, para los que están enfermos, para los pobres, para los de las periferias. Pues ese es mi evangelio favorito, aparte de Juan, obviamente, pero es muy, muy lindo porque Lucas, realmente la narrativa de Lucas, o sea, se lleva como muy, muy tranquilo, tiene como un orden geográfico también muy, muy lindo y da esta imagen de Jesús que a mí en particular me gusta muchísimo. Entonces, estos son los temas del Evangelio de San Lucas. Es el Evangelio de la misericordia y la salvación universal. Como les decía, es el Evangelio del perdón, el Evangelio de la bienvenida a los que usualmente no eran bienvenidos en el culto religioso y a la salvación universal a absolutamente todos, 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 todos. Es el Evangelio de los pobres, el Evangelio de los enfermos, el Evangelio de los pecadores. Es también el Evangelio de la oración. Aquí se ve muchísimo a Jesús orando, al Espíritu Santo también actuar. Esto es muy importante porque el Evangelio de San Lucas es la misma historia que Hechos. O sea, nosotros lo dividimos para poner a Lucas en los Evangelios y luego Hechos después, pero Lucas lo escribió todo como una gran historia, digamos, como una gran narrativa. Entonces, del Espíritu Santo, obviamente tiene un papel muy importante en Hechos de los Apóstoles, pero se va viendo también el Espíritu de la verdad y todo esto, y ya el mensaje de Jesús de que enviará el Espíritu y demás, se va viendo desde el Antiguo Testamento. Digo, desde el Evangelio, perdón. A las 10 en el auditorio. Perdón, aquí me interrumpió un padre. Bueno, entonces, como les decía, el Evangelio de la oración, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la alegría. Y luego también es el Evangelio de la radicalidad y exigencias del maestro. Esto es, pues, como les decía, también lo usa mucho Marcos, pero es el mensaje de Cristo radical. A los tibios los vomitaré. O sea, es las exigencias de Jesús con sus discípulos y también cómo esto implica igual ir a los pobres, ir a los enfermos. Todo esto, los consejos evangélicos, pues, o sea, hacer lo que Jesús hace y la radicalidad que eso implica. Entonces, Lucas, la foto de Jesús que Lucas nos enseña es esta, ¿ok? Es un Jesús misericordioso, es un Jesús que baja a las personas que están, a las minorías, a las personas que están afuera, a los pobres, a los enfermos. Es un Jesús amigable, es un Jesús alegre, es un Jesús muy dócil al Espíritu Santo en todo esto y es un Jesús que sus milagros principalmente son las curaciones y el incluir dentro de su plan y dentro de pues su buena noticia a estas personas. Entonces, este es el Evangelio de San Lucas. Esta es la imagen que presenta. Y ya. Preguntas con San Lucas. Vean, les comparto
este cuadro, digamos, que es como un cuadro comparativo entre lo que está en los evangelios sinópticos, entre cada uno. Entonces, como ven la triple tradición, esos son los porcentajes que los tres comparten entre esos tres. Luego hay porcentajes, si ven, únicos a Marcos, únicos a Mateo, únicos a Lucas, y luego hay cosas que Marcos y Lucas comparten, Marcos y Mateo comparten, y Lucas y Mateo comparten. Entonces, estos son lo que se conocen como los evangelios sinópticos. Estos son los que se pueden hacer lecturas horizontales, como decía, ir comparando, ir viendo, y entre ellos, o sea, como dice ahí el padre Antonio Rivero en su curso, las lagunas que al rato algunos presentan pueden ser complementados por otros, y en general la narrativa de los tres juntos se vuelve riquísima. Entonces, este cuadro, güey, es lindo, ayuda a entender muchísimo, pues, esta comparación que tienen estos tres, que no tiene del todo el Evangelio de San Juan. ¿Okay? ¿Por qué el Evangelio de San Juan no tiene? Porque, como les dije, en Mateos y Lucas agarraron mucho al de Marcos para hacer la base de lo suyo. Juan no. Juan es Juan. Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, Juan, todos los evangelios desde su experiencia. Se dice que el Evangelio de Juan, él hizo la base y luego sus discípulos lo terminaron, la escuela de Juan, que llaman, y esto ya pues lo vamos a ver. Entonces, Juan es el águila. Esto es porque es indudablemente el más volado de todos, es el más elevado. Esta es la explicación de San Jerónimo del por qué el águila es el vuelo que asciende. El Evangelio de Juan comienza con: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y, o sea, es teológicamente muy denso, entonces indudablemente es el más elevado, y pues San Jerónimo le decidió poner el águila a San Juan. San Juan es el evangelio espiritual del cristiano maduro. Esto significa que, igual, Marcos es el que está iniciando en la fe, Mateo es quien está conociendo la fe y aprendiendo de ella, Lucas es quien ya vive la fe, y ya Juan es quien la tiene aquí. O sea, Juan es el del cristiano espiritual maduro, elevado teológicamente. Los discursos de Jesús no son como del reino así, sino que son sobre él. O sea, son discursos sobre Jesús. Entonces Jesús, todos sus discursos son sobre lo que es él. Esto es a finales del siglo I, es fuente propia, como les decía. Voy a llenar esto. Es Juan. Juan, de hecho, escribe el Evangelio después del Apocalipsis. O sea, el primero tiene las visiones del Apocalipsis y todo esto, y escribe el Apocalipsis, y luego escribe el Evangelio. Entonces, de hecho, el Evangelio de San Juan es el último libro de la Biblia escrito, pues, cronológicamente. Como les digo, inclusive se dice que lo terminaron sus discípulos. Juan hace referencia a él mismo en el Evangelio como el discípulo amado. Entonces, nunca habla de Juan así como en tercera persona, nada más dice el discípulo amado, que ese es Juan. Y es, como les digo, el más teológico de todos. ¿Okay? Yo les comenté el miércoles que hice ejercicios espirituales esta Semana Santa aquí en la casa, y los ejercicios espirituales fueron casi que todos basados en el Evangelio de Juan, y es muy profundo, pero es lindísimo, lindísimo. Entonces, el Jesús que presenta Juan es un Jesús noble, fuerte y divino. Ahora, esto es muy importante porque en el contexto en el que Juan lo está describiendo, Juan era obispo de Éfeso, y en estas comunidades de Asia habían dos problemas principales. El primero era que como que mucha gente estaba como siguiendo mucho el tema de Juan el Bautista, o inclusive la misma persona de Juan y todo, y estaban olvidando a la persona de Jesús. Y el otro era que mucha gente no aceptaba al 100%, al ser también comunidades como muy helenizadas, el hecho de que Jesús fuera Dios, de que Jesús fuese realmente divino. Entonces Juan, su evangelio es específicamente para hacer entender a esta población de Asia de finales del siglo I que Jesús es Dios. Entonces, por eso el inicio del evangelio de Juan, lo del logos encarnado, todas las palabras, ahorita vamos a ver, las palabras que usa Juan son palabras que en la cultura griega tiene muchísimo peso. Entonces, fíjense esto de las palabras que les decía. Bueno, lo voy a quitar tantito porque no logro ver las palabras con esta. Ok, así. Entonces, a ver. Entonces, fíjense las palabras, por ejemplo, que usa Juan comparado con los otros evangelios. Por ejemplo, amar
o amor, por ejemplo, no sé, amor, Mateo lo usa una vez en su evangelio, Marcos 0 veces, Lucas una vez y Juan lo usa 7, por ejemplo. Pero vean, no sé, Padre, 64, 18, 56, 35, 137. Ven, vean, por ejemplo, Aletheia, ¿verdad? 1, 3, 3, 25. ¿Saben? Entonces, por ejemplo, estas palabras que tenían muchísimo peso, vida, luz, verdad, conocer, todas estas palabras, obviamente se nota desde la forma en la que Juan escribe que está dedicado a un público muchísimo más formado, muchísimo más elevado, pero también muchísimo más helenizado, es decir, con muchísima más cultura de la filosofía griega y demás, y por eso también Juan, al ser también parte de esta cultura, siendo obispo de Éfeso, se eleva muchísimo en su evangelio. Entonces, fíjense, el evangelio de San Juan es entonces el evangelio espiritual, es muchísimo, muy teológico, como les dije, pero también implica muchísimo la espiritualidad del cristiano. Es el evangelio de los signos. Jesús hace 7 signos, a diferencia de los otros evangelios que pasa curando y pasa haciendo diferentes signos. Jesús en esta hace solo 7 que demuestran cada uno de los puntos que Juan quiere dar. Por eso Juan, como les decía ahora, muchísimas cosas más hizo Jesús, pero estos fueron escritos específicamente para que ustedes crean y que creyendo en Él tengan vida eterna. Entonces, son los signos específicos para que estas personas de Éfeso crean y al último para que todos los cristianos después de todos los tiempos creamos también. Es el evangelio de la vida, el evangelio del amor. Esto implica que son temas muy trascendentales, el amor, la vida. Es el evangelio que tiene su punto culmen en el mandamiento del amor de Jesús y en la centralidad de esto. El evangelio de la obra de Jesús, eso significa que es el evangelio que muestra cómo Jesús voluntariamente entrega su vida por la humanidad y es aquí en este momento en el que se glorifica. De hecho, Jesús durante todo el evangelio dice, porque cuando el Hijo del Hombre se ha glorificado o porque cuando se ha elevado. Y es el evangelio indudablemente del Padre. Muchísimo del evangelio de Juan es porque así como el Padre y yo somos uno, que ustedes y yo seamos uno, porque a mi Padre que está en el cielo, cuando va a resucitar a Lázaro, hace una oración al Padre. Eh, Juan 17, que es la oración sacerdotal de Jesús, es la oración al Padre, que Él reza por Él, que reza por sus discípulos, que rezan por los que vayan a creer en Él. Entonces hay una relación muy cercana al Padre, por esto mismo que les decía que Juan realmente quiere hacer entender a los cristianos que Jesús tiene esta relación estrecha con el Padre, porque Jesús es este verbo de Dios y Jesús es Dios y esta, pues, o sea, lo divino de Jesús está muy marcado en Juan. Entonces, ese Jesús más místico es el Jesús más elevado y la foto que nos presenta Juan de Jesús es esta. Fíjense, ese Jesús así, divino, galáctico, elevado, teológico. De hecho, Jesús, como les dije en sus discursos, dice 7 veces yo soy. Si recuerdan, yo soy era el nombre de Dios que le dice a Moisés y él dice 7 veces en el Evangelio, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida y yo soy la vid. Y en cada uno de estos, como les digo, no son discursos sobre el reino, sino que son discursos sobre él mismo. O sea, los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan son discursos teológicos sobre quién es la persona de Jesús, de obviamente lo que Juan recuerda. Y como les dije también ahora, hay 7 signos que marca Juan específicamente: convertir el agua en vino en la boda de Caná, la curación de un niño enfermo, la curación de un paralítico, la multiplicación de los panes, la curación de un ciego, la resurrección de Lázaro y su resurrección. Estos son los 7 signos que Juan escribe para que crean en él y quien crea tenga vida eterna, que tiene mucho que ver, tiene un paralelo ahí que los de la Bible Project lo dan muy lindo con respecto a los 7 yo soy también. Entonces, este es el Evangelio de Juan. Vamos a ver. Y a lo último, pues ya terminamos. No sé si tienen alguna pregunta con el Evangelio de Juan o alguno de los evangelios, escríbanla o díganla así, pero quería nada más terminar dando como una idea muy importante, que era algo que hablamos un poco la vez pasada, pero que aquí termina siendo también indispensable.
los 4 evangelistas nos muestran a lo último una misma persona de Jesús. Como les digo, diferentes fotografías, diferentes facetas de Jesús, pero es una misma persona, es esta persona que es Dios, es esta persona que padeció, murió y resucitó por nosotros. Y esto se puede volver a lo último cuando uno ya empieza a entrarle a la Biblia, como que se puede volver como una narrativa así como de cualquiera, de Jesús como un personaje en un cuento o en una historia o algo así, y a lo último no, o sea, este Jesús del que hablan los evangelistas es el mismo Jesús que vive en cada uno de nosotros por el bautizo y no se debería quedar solo como en la palabra, sino que es un Jesús que se vive. Es un Jesús, como les digo, que los evangelistas muestran de diferentes facetas: el siervo valiente, el que se acerca a los pobres, el que ama a sus discípulos, el que enseña, el que sufre, el que se eleva teológicamente a decir quién es Él, pero es este Jesús el que no se puede quedar solo en la teología o en la palabra de Dios o así, sino que es el mismo Jesús que está en el sagrario, es el mismo Jesús que está en el sacramento del altar y es el mismo Jesús con el que nosotros, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, podemos tener una relación personal. Y al último es el Jesús que está vivo en este momento y es este Jesús el que nosotros deberíamos recibir. Es el Jesús que nos acompaña, es el Jesús el que nos enseñó muchísimo y que está aquí, pero es el Jesús el que se ha quedado con nosotros hasta el fin de los tiempos en el sacramento del altar. Entonces, es importante como consejo que a mí me pasó un poquito y después tuve como que purificar y reevaluar todo eso. Cuando uno le entra así fuerte a la Biblia y todo, puede a lo último volverse como muy, muy histórico, como que se le puede ir la importancia de realmente tener una relación con Él. Como les dije la vez pasada, hace poco descubrí la riqueza que es hacer oración contemplativa con los evangelios. Entonces, a lo último, recuerden igual, los evangelios no son solo historias o narrativas o teología, sino que es una forma muy viva y muy rica de hacer oración, en el que uno realmente puede entrar a oración contemplativa y ser parte de estas escenas con Jesús y crear recuerdos con Jesús. A lo último, las personas a las que uno ama, mucho del amor a las que tienes por los recuerdos, o sea, los recuerdos que yo tengo con mi hermano, los recuerdos que yo tengo con mi mamá, etcétera. Pues se trata de construir recuerdos con Jesús en base a lo que cada uno de estos evangelistas recuerda de sus propias interacciones con Jesús y ser parte de esto y pues llegar a enamorarnos más de Él y amarlo más en todo. Entonces, pues esas son las dos, mira, yo no sé por qué quité eso, esas son las dos clases que me tocaban a mí darles. Ahí está, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o algo así, que para terminar, como les dije, es una clase B, no duramos 1 hora. Y es una clase muy rápida, pero creo que se entendió bien. No sé, dígame usted, Fiquillo, si se entendió o no. Perfectamente, Nacho. Sí. Muchas Bueno, gracias, qué como dicho. siempre. No, usted, Fico, no sé. Entonces, igual, si alguien tiene alguna pregunta, algo así, bueno, yo creo que aquí ya Sí, puedo. dejemos unos minutitos a ver si alguien tiene preguntas. Listo. Bueno, dice Ignacio. Gracias a ti, Paula. Otra vez, de verdad, para mí es un gusto poder transmitirles esto. Y pues no, sigue, ¿verdad? O sea, el curso sigue y toda la próxima semana. Y además, a mí me tocaban estos 2 temas. Y así, si de verdad quieren el curso este del Padre Antonio, lo voy a intentar pasárselos ahí por WhatsApp. Es un Word, entonces es muy editable y así, para que lo puedan imprimir o así y puedan seguir como enriqueciéndose en esto. Pero pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar hoy y pues se ven la próxima semana con el Padre Nicolaus, si no me equivoco. Pues bien, listo. Entonces, Chiquillo, Pues cerramos con una oración, Mae, por favor, ¿usted o yo? como quieras. Bueno, yo, está bien, no importa. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí hoy, por esta oportunidad que nos has dado de formarnos más y de conocerte más a través de tu palabra. Te pedimos, por favor, que esta clase que hemos recibido hoy sea para nosotros una semilla en nuestro corazón que haga crecer el amor que podemos llegar a tener por ti, que si bien es cierto, te amamos y te buscamos siempre, podamos encontrarte y crear una relación sólida contigo a través de tu palabra. Te pedimos también que esto que hemos aprendido hoy no quede solo en una clase o
o no quede solo en unas notas, sino que realmente lo podamos vivir y lo podamos transmitir a todas las demás personas. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga a tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Entonces,